La factura que llega al correo cuando se efectúa compra de cuidos, abonos y demás es electrónica. Sí, señora. Perdón, sí, para el productor que hizo la pregunta, sí. Toda factura que llega al correo es una factura electrónica. Esas facturas se llaman FE o FB, factura electrónica o factura de venta, ¿sí? Y llegan al correo porque yo entregué el RUT para que lleguen al correo. Y yo como comprador tengo que dar acuse de recibo. Recibí la factura en mi correo y está correcta o está incorrecta. También puedo decir que me facturaron 10 bultos de concentrado cuando no me llevé sino 5. Pues voy a pensar pues un ejercicio así de esa naturaleza. Pero Perfecto. esa es la factura electrónica de venta. Bueno, otra pregunta. A los empleados de Colanta, la cooperativa le reporta en la DIAN exógena un valor como, comillas, pagos por otros conceptos, pero este no está en ningún otro certificado. ¿Cómo debe tratarse este valor? ¿Es un ingreso? En caso de ser así, ¿en qué cédula se reporta? Sí, a ver, los pagos que se le hace a un trabajador por cualquier concepto, hay un formato que se llama el formato 220, que lo debe entregar Colanta a todos sus trabajadores. Y a la DIAN se lo informa en el formato 2276, que es donde se reporta de nuevo todos los contenidos del formato 220. Si un trabajador que está vinculado laboralmente a Colanta y es asociado de Colanta en el formulario 220 recibe una discriminación, por ejemplo, salarios y prestaciones sociales, cesantías, otros conceptos, hay que entender muy bien a qué corresponden esos otros conceptos. Por ejemplo, me pudieron haber dado un bono porque cumplí 5 años. Entiendo que Colanta tiene un bono de permanencia en la institución. Entonces, cada que cumplen 5, 10, 15 o 20, no conozco pues exactamente cada cuánto se dan esos premios, pero a ese trabajador que en ese año cumplió 5 años, voy a decirlo, le van a dar un bono, voy a decir cualquier cifra, 5 millones de pesos, ese valor también aparece ahí. También pueden aparecer valores que ese trabajador gastó porque tuvo gastos de viaje para ir a Planeta Rica a hacer una auditoría en la fábrica productora de quesos o de leche en polvo, no sé, cualquier industria que tenga Colanta allá. Entonces el trabajador necesitó utilizar su vehículo o compró tiquete aéreo y viajó a Planeta Rica y se gastó, estuvo 8 días y se gastó millones de pesos. Entonces va donde Colanta y le dice reembolsen estos gastos y vea los soportes aquí. No sé cómo sea el modus operandi de Colanta, pero posiblemente también le hicieron unos pagos. Si no los justificó, eso van como ingresos del trabajador. Si los justificó, no va como ingreso del trabajador porque Colanta los debe reportar en un formato especial que se llama formato 1001, concepto 5055, que son pagos efectuados al trabajador que no constituyen ingreso para el trabajador. Si Colanta paga también un auxilio de alimentación a sus trabajadores, ¿cierto? ¿Tiene alguna modalidad de pagar servicios de alimentación, que es una modalidad de desalarización, si se puede llamar, o porque convino, se puede pagar hasta 41 VT de ingresos por alimentación, por 38004. El año pasado se le podía pagar a cada mes a un trabajador hasta 1.558.000 pesos como servicios de alimentación para que él comprara su alimentación en un almacén de venta de productos o en Mercolanta o en cualquier lugar. Ese valor de alimentación hasta 41 VT, solo algunos trabajadores que se ganan menos de 310 VT en el año, son ingresos que no van en cabeza del trabajador, no se reporta en el formato 220 ni se reporta en el formato 2276. Esos normalmente son vales de alimentación que se compran o en Sodexo o en cualquier otra compañía
o se le dan vales para que se alimente en algún lugar que haya convenido con los trabajadores. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿En dónde me puedo basar para dar valor a las propiedades y vehículos y poder definir si debo declarar? A ver, los vehículos se declaran por el valor de compra, norma general. Si yo voy a un almacén de venta de vehículos, a mí me emiten una factura y me dicen el vehículo vale 60 y el IVA vale 6 por 2, 12, 6 por 2, 12, 72 millones total. Ese es el valor que yo debo incluir en el vehículo porque está soportado en una factura de compra. Entonces, siempre que yo declare ese vehículo y hasta que lo venda, va a ser 72 millones de pesos, independiente que el vehículo por el uso se desvalorice. Si se desvaloriza, como efectivamente pues puede ocurrir, claro que hoy los carros usados valen más que los carros nuevos, casi que podemos decirlo así, vale más que el valor que pagué en el momento de la compra, eso es lo correcto. Entonces yo en vez de cuando mi vehículo gano, entonces, pero siempre se declara por el valor de la compra. Si yo compré una finca o un bien inmueble, casa de habitación, lote, terreno, etcétera, todo aquello que tenga por escritura pública, todas las personas naturales declaran, no obligadas a llevar contabilidad, no obligadas, como son los trabajadores de Colanta, por ejemplo, que no están obligados a llevar contabilidad, salvo que sean trabajadores y productores de leche, declaran por el mayor valor entre el costo de compra y el avalúo catastral. Me explico. Yo compré una finca, voy a decir, en 200 millones, y hoy esa finca por avalúo vale 250, la tengo que declarar por 250. Pero ese incremento entre 200 y 50 está justificado per se, porque el municipio hizo un autoavalúo y me lo subió de 200 a 250. Entonces ya la finca mía en ese municipio vale 250. Hay otros municipios que la multiplican por 2 y esa de 200 se la subieron a 600. Entonces tiene que declararla por 600. El valor entre el costo fiscal y el avalúo catastral si no llevo contabilidad. Si llevo contabilidad, tengo la opción de utilizar el avalúo catastral como costo fiscal. Es muy recomendable utilizar siempre el avalúo catastral como costo fiscal porque sé que por debajo del avalúo, de ese avalúo catastral yo no la puedo vender ni me van a aceptar en la notaría una venta. Es muy importante saber lo siguiente también, ya aprovechando la pregunta. Cuando yo le vendo leche a Colanta, tengo una renta ordinaria y pago un impuesto sobre la renta ordinaria. ¿Le vendo leche o carne, pues? Pero cuando yo vendo mi vehículo de carga, porque yo transportaba pues la leche hasta Colanta, voy a decir, o hasta algún lugar, o tengo un vehículo para transportar todos los insumos y lo vendí, ya ahí lo que tengo no es una renta ordinaria, sino una ganancia ocasional. Entonces existen dos tipos de renta. La renta ordinaria, que es la más importante de todas, es la que vimos toda en su extensión en el día de hoy. Y las ganancias ocasionales son aquellas que, cuando vendo un activo fijo que se posee 2 o más años, primero, esa utilidad paga hoy 2022, pues estamos haciendo la declaración del 2022, el 10% sobre la ganancia que obtuve desde que no sea una recuperación de depreciaciones o de deducciones a la renta ordinaria. Si liquidé una sociedad, también puedo tener ganancias ocasionales. Si me gané una lotería, una rifa, una apuesta o un premio, también tengo ganancias ocasionales. Si tuve una herencia, un legado o una donación por parte de que mi padre murió y me distribuyeron la herencia, pues yo tengo una herencia que también paga una ganancia ocasional del 10% sobre la base gravable. Cuando yo vendí mi vivienda, también puedo tener una ganancia ocasional. Cuando yo tuve una indemnización en vida, a ver, hay personas que aseguran su vida y de pronto alguno pues está enfermo y ya tiene una vida terminal, pues su vida es una vida que está en un estado terminal. Normalmente las compañías de seguro le entregan el seguro de vida en vida para que pues disfrute los momentos que le quedan de su cuerpo físico. Eso se llama indemnización por seguros de vida, eso es una ganancia ocasional.
las primeras 12.500 VT, eso da como 450 millones, 12.500 por 38.004 igual, los primeros 475 millones es una ganancia ocasional del 80 y lo que exceda de ahí sería una ganancia ocasional grabada a la tarifa del 10%. Así doy respuesta pues a su pregunta última. ¿Alguna otra pregunta, Cecilia? Sí, señor, tenemos muchas preguntas en el chat. Si una persona recibió un retroactivo de pensión por 58 millones para el año 2021 y declaró renta, ¿es necesario que declare para 2022 si solo recibió mensual el salario mínimo? A ver, el salario mínimo de pensión no lo obliga a declarar. Es multiplicar 1.000, el año pasado el salario mínimo estaba en 1 millón de pesos, por 12, póngale que le pagaron 14 salarios, da 14 millones. Entonces, ese salario mínimo de 14 millones no le da obligación de declarar. La obligación de declarar son 1.400 VT por 38.004, es 53.206.000 pesos. Quien devengue menos de 53.206.000 pesos en el año 2022 no está obligado a declarar, desde que cumpla los demás requisitos que les mostramos aquí para los no obligados a declarar. Bueno, si no se da a aceptar la factura electrónica con frecuencia, ¿cómo se realiza la aceptación? ¿Qué pasa si no acepto la factura al momento en que me llega el correo? ¿Se puede aceptar posterior a esto? Hay una aceptación expresa que es la que yo le doy a mi factura dentro del término de los 3 días siguientes. Si en ese término de 3 días siguientes no acepto la factura, se genera una aceptación tácita. ¿Qué significa? Que se da por aceptada. Usted tenía 3 días para dar acuse de recibo, ¿cierto? Cuando la factura es a crédito, usted tiene 3 días para dar acuse de recibo. Cuando es de contado, pues... Pero si usted no lo hace en el término de los 3 días, hay una aceptación que se llama aceptación tácita. La aceptación expresa es cuando yo uso ese mecanismo en los 3 días siguientes. Aquí está, en este, exactamente, si me pueden ver la presentación, aquí lo pueden visualizar. Hay otra relacionada también con la misma factura. Dice, para aceptar la factura debo realizar los eventos. Tengo que tener un software para poder aceptar la factura a quien le compre. Es un correo electrónico que yo puedo mandarle al otro. La factura está bien expedida, contiene lo que yo compré o el servicio que solicité, ¿cierto? Por el mismo correo electrónico lo puede hacer. Usted no está obligado a facturar, usted no tiene que hacer una aceptación electrónica, sino mediante un correo puede decir está ok. Si no hace nada, en los 3 días siguientes se presume la aceptación tácita que estamos viendo ahí en la presentación. Ok. La persona natural obligada a llevar contabilidad por ser productor de leche y vende ganado debe presentar la conciliación fiscal formato 2517 o solo si los ingresos son mayores a 45.000 UET. Debe elaborar la conciliación fiscal en el formato 2517 y presentarla solo cuando supere el tope de los 45.000 VT. O sea, siempre hay que hacer la conciliación entre cifras contables, unas son las contables, y las cifras fiscales que pueden o normalmente son diferentes. Digamos, en el sector agropecuario, la valoración contable del hato lechero y la producción de leche es diferente a la valoración fiscal del hato lechero y la producción de la leche. Entonces, como están obligados a llevar contabilidad, siempre tiene que haber 2 libros, el libro contable y el libro fiscal. En el formato 2517 lo que se presenta es una conciliación entre las cifras contables y las cifras fiscales. A la DIAN le interesan las cifras fiscales, pero necesita saber qué tiene usted en el registro contable. Si sus ingresos superan los 45.000 VT,
usted tiene que enviar de manera electrónica el formato 2517. Otra pregunta. ¿Es obligatorio que la persona natural no obligada a facturar el contrato para un servicio tenga RUT? Es obligatorio para una persona natural que presta servicios, que norma general son grabados, debe tener el registro único tributario RUT, en donde diga en ese registro que usted está acogido como no responsable del IVA. Yo, productor de leche y carne, le debo exigir a esa persona que antes de que me preste el servicio me traiga el RUT donde él figura como no responsable del IVA, para que ese costo que estoy incurriendo con ese servicio que me está prestando esa persona natural sea aceptado en el tema tributario. ¿El responsable de IVA que vende leche y ganado debe retener IVA al régimen simple? Al régimen simple no se le retiene por IVA. Okay. Perdón, estaba confundiendo con el régimen simplificado. Me devuelvo mi respuesta. Dijimos en la presentación que nadie le retiene a los del régimen simple. Voy a volver a recordarlo por aquí porque eso es muy importante. A los del régimen simple nadie les retiene. Ya casi estoy llegando, pues ya llegué, ya me pasé, por aquí estoy mirando. Aquí están los requisitos. Punto 7. Nadie le retiene a los del régimen simple. Nadie es nadie. Ninguno. Los del régimen simple, solo cuando paga salarios, donde los salarios están sometidos a retención de la fuente, es la única retención que ellos tienen que hacer. Pero a ellos nadie les retiene por renta. Si alguien, un comprador, un vendedor de leche, un productor de leche, que es responsable del IVA, le compra a otro del régimen simple bienes grabados con el IVA, sí le tiene que retener por IVA, pero es solo por IVA, no por renta. Okay. Adelante. Perfecto. Hay una persona, en este momento está desde Planeta Rica, que quiere hacer una pregunta. Vamos a abrirle entonces el micrófono para que proceda a plantear su pregunta. Adelante. Adelante. Muy buenos días para todos. Mi pregunta va, si yo el año pasado declaré por el tema de retenciones de ingresos porque alcancé el tope salarial para poder declarar y este año no alcanzo el tope que se solicita, ¿debo sí o sí declarar? No tiene que declarar, salvo que le conviene declarar si en la declaración de renta del año pasado le dio un saldo a favor y que no ha solicitado a la DIAN. Si ese Así saldo sea, a favor, disculpe, así sea de 10,000 o 20,000 pesos, o sea, si me quedó ese saldo a favor, ¿debo declarar? no tiene que declarar. Solo se declara si usted tiene el deseo de reclamarle en devolución al Estado el saldo a favor que originó en la declaración de renta del año pasado. Puede ser que el año pasado le retuvieron 3 millones de pesos y declaró, y este año no está obligado a declarar, pero quiere saldo a favor que no se lo ha solicitado a la DIAN, porque ese saldo a favor usted tiene 2 años para solicitárselo a la DIAN. Si no se lo solicita, una de las maneras de imputarlo es declarar este año y arrastrarlo este año. Y de este año tiene otros 2 años para reclamarle esos 3 millones de saldo a favor en devolución al Estado. Pero para reclamarlo en devolución tiene que declarar y arrastrar ese saldo a favor. Okay, pero si no, muchas gracias. tiene que declarar. Perfecto. Continuamos con las preguntas en el chat. ¿El asalariado puede acogerse al régimen simple sin que tenga otra actividad económica? Ningún asalariado se puede acoger al régimen simple. Es un requisito indispensable no ser asalariado para estar en el régimen simple. Todo aquel que está en el régimen simple se le prohíbe todo aquel que es asalariado se le prohíbe estar en el régimen simple, o aquel que está en el régimen simple se le prohíbe ser asalariado.
Si compro en el exterior, tengo el soporte bancarizado y un documento de la empresa del exterior del movimiento para tomar esos costos. ¿Debo hacer documento equivalente? Debe hacer documento soporte de las compras en el exterior, salvo que usted mismo haya importado los bienes y tenga el documento de importación. De resto tienes que hacer el documento equivalente, y si usted es responsable del IVA y lo que le están vendiendo es un servicio grabado en Colombia, tiene que asumir la retención en la fuente del IVA. Eso es muy, muy importante. Bueno, aquí hay una pregunta que pienso que puede ser contestada. No sé si nos acompaña, creo que sí está con nosotros Carolina Varela. Dice, Colanta tiene el servicio para que la factura quede aceptada sin que el productor tenga que hacer ese proceso. Yo lo voy a responder. Para Okay. Colanta es transparente porque él tiene, digamos, un buzón donde está recibiendo las facturas, ¿cierto? Y Colanta normalmente las acepta, o sea, Colanta acepta facturas y da acuse de recibo. Digamos que el programa automáticamente, toda factura que llega, le confirma la recepción, ¿cierto? Así debe ser. Y en caso de que no lo haga, después de 3 días de haber sido emitida la factura y de haber recibido en Colanta, se entiende una aceptación tácita. Si a un productor le reintegran unas sumas de Finagro porque tenía un préstamo y con las variaciones del IBR y el DTF le quedó este saldo a favor después de haber cancelado el préstamo, ¿este valor sería grabado? A ver, los subsidios que da el Estado de aportes Finagro, que es normalmente un 20% del valor de las inversiones que ha adquirido, que ha hecho en su finca. Vamos a pensar, se montó una sala de ordeño que le costó 400 millones de pesos. El Finagro le regaló el 20 millones de pesos. Esos 80 millones de pesos es un ingreso no constitutivo de renta. O sea que él no tuvo que pagar sino 320 millones porque el Estado le regaló 80 millones. Eso es un ingreso no constitutivo de renta que está en la legislación tributaria calificado como tal. Ya voy a buscar dónde está ese tema. Siga con otra pregunta que yo voy buscando dónde está ese valor. Ok. El IVA de los bienes de capital es deducible de renta. Si es así, ¿se debe surtir algún procedimiento especial para que este sea aceptado? El IVA de los bienes de capital no es deducible de renta. Ojo, es muy importante. No se toma como un costo, como una deducción o como un gasto. El IVA en bienes de capital, voy a pensar, fabriqué una sala de ordeño en mi finca y pagué un montón de IVA sobre los insumos con los cuales se construyó la sala de ordeño. Ese IVA me permiten descontarlo del impuesto de renta que yo determiné al elaborar mi declaración de renta. Voy a hacer un ejemplo. Mi impuesto de renta daba 25 millones y pagué de IVA 8 millones porque yo compré insumos por 8 millones para hacer mi sala de ordeño. Entonces yo puedo descontar de los 25 millones del impuesto de renta esos 8 millones que pagué de IVA y me toca pagar un impuesto únicamente de 17 millones. Entonces es muy importante diferenciar términos. El IVA en bienes de capital es un descuento del impuesto de renta, no es un costo ni es una deducción. ¿Cómo se declaran los daños emergentes? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo se declaran los daños emergentes? Los daños emergentes se declaran como ingreso y luego se declaran como ingresos no constitutivos de renta. Me explico. Voy a pensar. Hay una norma de indemnizaciones de compañías de seguros que está por allá en los artículos 44, 45, ya le voy a decir cuál, está en el artículo 45 del Estatuto Tributario, que
Si a mí se me dañó un carro y lo declararon pérdida total porque se fue por un abismo, voy a pensar, y yo quedé vivo porque alcancé a salir del carro, bueno, yo debo de comprar otro vehículo para que esa indemnización por seguros de daño que me entregó la compañía de seguros se convierta en un ingreso no constitutivo de renta. Entonces yo voy a pensar, yo tenía un carro de 70 millones de pesos, me lo declararon daño total, indemnización por daño emergente, y me dieron 68 millones de pesos por ese carro, porque estaba muy nuevo, vamos a pensar que sí. Ese gasto yo lo puedo llevar como gasto deducible y los 68 como un ingreso grabado. Pero también tengo otra manera, no tomarme el gasto deducible porque el carro se perdió totalmente y esos 70 millones que yo invertí en él se perdieron, lo tomo como un gasto no deducible y el ingreso lo tomo como ingreso no constitutivo de renta. Al final el efecto es el mismo. Impuestos sobre los daños emergentes. Nunca se paga impuestos por una indemnización, sea de compañía de seguros o sea de un tercero que me dañó el bien y me hizo un pago por un daño emergente. El daño emergente no me está enriqueciendo, porque yo pago impuestos sobre lo que genera riqueza, pero eso lo que me hizo fue cambiar el bien por otro bien que me costó eso o mucho más para volver a llevar el bien en el estado en que estaba. ¿Se puede declarar por el valor catastral anualmente? Las personas naturales no obligadas a declarar, ya lo dije, a llevar contabilidad, tienen que declarar por el mayor valor entre el costo fiscal o el avalúo catastral, el mayor de los dos, ¿cierto? Quienes tengan mi libro, páginas 373, 374, ahí están las obligaciones de los obligados a llevar contabilidad y qué pueden tomar los no obligados a llevar contabilidad. El obligado a llevar contabilidad lo declara por el costo fiscal y tiene opción de utilizar el avalúo catastral como costo fiscal. Ok. Esta era pues la última pregunta en el día de hoy. No sé si tienen a alguien más levantada la manito o podemos ir dando por terminada la presentación con los agradecimientos muy especiales a don Hildebrando por habernos compartido en el día de hoy sus conocimientos. Esperamos haber sido de gran utilidad para todos los que nos acompañaron